Era una fría tarde de jueves a finales de septiembre, de esos atardeceres típicos de Oregón que lo teñían todo de grises apagados y hacía que los pinos se mecieran como viejos secretos. Acababa de salir de la oficina, con el abrigo bajo el brazo y el teléfono vibrando con otro mensaje de mi madre preguntándome qué quería cenar. Recuerdo haberlo ignorado, mi mente estaba en otra parte, en un lugar pesado y desenfocado. Fue entonces cuando lo vi, no al hombre que luego me robaría el corazón y casi me arruinaría la vida, sino al hombre a su lado, un anciano sin hogar, sentado recostado contra el muro de piedra cerca del supermercado, con un cartel de cartón entre los pies, hambriento. Todo ayuda. Le temblaban ligeramente las manos y miraba al suelo como si no quisiera existir. Lo que me llamó la atención no fue el hombre en sí, sino el desconocido arrodillado a su lado, joven, alto, vestido informalmente, pero algo en su postura, cómo se agachó hasta quedar a mi altura, la delicadeza con la que colocó la bolsa de la compra delante, me dejó paralizada. Me quedé a unos metros de distancia, fingiendo mirar mi teléfono. El desconocido abrió una botella de agua y me la entregó como si fuera algo sagrado. Entonces sonrió. No una sonrisa de suficiencia ni una mirada caritativa, solo cálida. El anciano tomó la botella con manos temblorosas. «Que Dios te bendiga», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. «Espero que te sirva de algo por unos días», dijo el desconocido suavemente, dándole una palmadita en el hombro. No podía dejar de mirar. El momento parecía casi una puesta en escena, como sacado de una película, y sin embargo era tan cautivadoramente real. Había una ternura en esa interacción que no había visto en años, quizá nunca. Me acerqué, saqué unos billetes de mi cartera y los dejé en la caja del anciano. Me miró como si le acabara de regalar el mundo. El desconocido también levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. «Qué amable de tu parte», dije, intentando no parecer incómodo. Se levantó, se cepilló los vaqueros y sonrió. «Tú también. La mayoría de la gente pasa de largo sin darme cuenta. La mayoría de la gente no sabe qué hacer», respondí. «Sí», asintió y me tendió la mano. Tyler Grant. Dudé medio segundo antes de tomarla. Megan Foster. Estaba a punto de tomar un café. «Hay un lugar cerca con el mejor espresso de la ciudad. ¿Te gustaría unirte?» No era el tipo de invitación que suelo aceptar, pero había algo en su energía que me resultaba magnético, amable pero seguro, con una calma que no sabía que necesitaba hasta ese momento. «Claro», dije, sorprendiéndome incluso a mí mismo. El café al que me llevó estaba escondido entre dos edificios de ladrillo, tenuemente iluminado con guirnaldas de luces que se curvaban en el techo. Al sentarnos noté su forma de hablar, pensativa, pausada, como si no intentara venderse, lo que ya lo hacía más interesante que cualquier hombre que hubiera conocido en los últimos 5 años. Le encantaba el marisco, a mí también, era un entusiasta del vino, tenía una obsesión secreta con el Ponoir de Oregón, él era voluntario en albergues infantiles, yo apoyaba a la Fundación Juvenil Local desde la universidad. Es raro encontrar a alguien que todavía se fije en la gente, dije, removiendo la espuma de mi capuchino. Se recostó con los dedos entrelazados sobre la rodilla. Es aún más raro encontrar a alguien que realmente haga algo al respecto. Sonreí casi con timidez. No estaba acostumbrada a que me vieran así, como alguien bueno. Esa noche algo cambió. Salí de aquel café con una ligereza que no había sentido en años. Sentía un ritmo en el pecho que no podía explicar, y mientras veía a Tyler desaparecer calle abajo tras acompañarme a mi coche, aún no sabía qué me esperaba. Pero recuerdo haber pensado, quizás esta vez el amor sea diferente, quizás esta vez no seré yo quien salga lastimado. Se podría pensar que crecer en una familia adinerada significó que lo tuve fácil, y en muchos sentidos así fue. Nunca me preocupé por las facturas ni por la comida. Nunca me pregunté si iría a la universidad ni si me esperaría un futuro al salir, pero el dinero no te protege de la soledad y definitivamente no te enseña a confiar en la gente adecuada. Mis padres, George y Helen Foster, eran lo que la mayoría llamaría gente de la vieja escuela, pero no actuaban como tal. Mi padre construyó su negocio desde cero, empezando con una pequeña explotación maderera que heredó de su abuelo. Con el paso de las décadas, la convirtió en una exitosa cadena de talleres de carpintería y tiendas de suministros por todo Oregón. Pero no teníamos chefs privados ni yates. Mi padre aún conducía una camioneta con manchas de pintura en los asientos.
Mi madre seguía recortando cupones, aunque solo fuera por costumbre. Hay orgullo en la simplicidad, decía papá siempre, y ningún orgullo en derrochar el dinero. Me criaron para tener los pies en la tierra. Crecí con las uñas llenas de tierra, ayudando a mi madre a plantar tulipanes en el jardín y lijando trozos de madera en el taller de mi padre. Aprendí desde muy joven que la riqueza era una responsabilidad, no una licencia, pero para lo único que no pudieron prepararme fue para proteger mi corazón. Me fui de Bend a los 18 años para estudiar administración de empresas y liderazgo sin fines de lucro en la Universidad de Washington. Me quedé en Seattle unos años después de graduarme, trabajando en algunos programas de extensión juvenil, con la esperanza de forjar algo propio, no solo heredar el imperio de mis padres. Y lo intenté, de verdad que sí. Pero entre las cenas elegantes y las preguntas no tan sutiles sobre mi apellido, empecé a darme cuenta de algo. La mayoría de los hombres no me veían tal como soy, veían un número, una conexión, un punto de acceso. La primera vez que ocurrió, lo ignoré. La segunda, empecé a construir muros. Para la quinta, había construido una fortaleza. Incluso cuando regresé a Bend y me uní al negocio familiar, a cargo de las relaciones públicas y nuestras colaboraciones comunitarias, mantuve las distancias. Me centré en el trabajo, en el voluntariado con animales, niños y cualquiera que necesitara ayuda. Era más fácil dar amor que pedirlo a cambio. Por la noche llegaba a la casa que mis padres construyeron en una tranquila ladera con vistas al lago. Mi habitación aún conservaba las estanterías que papá me hizo a los 12 años, las cortinas lilas que mamá eligió en el instituto. Era un lugar tranquilo, pero también vacío. A veces me quedaba despierta hasta tarde mirando fotos de bodas y bebés en las redes sociales, preguntándome cuándo, si acaso, me tocaría, pero no estaba amargada. Al menos eso me decía. Me convencí de que solo era selectiva, cautelosa, esperando a alguien que realmente me viera. Alguien a quien no le importara que mis padres tuvieran 3 casas de vacaciones, ni que mi apellido estuviera impreso en el letrero sobre la mitad de los aserraderos del estado. Alguien que me quisiera aunque no tuviera nada. Soñaba con ese hombre desde los 16 años. Nunca pensé que lo encontraría, de pie frente a un supermercado, entregándole una botella de agua a un desconocido con manos temblorosas. Pero allí estaba, Tyler Grant, ojos amables, manos firmes, una voz tranquila. Un hombre que no ignoraba a la gente, un hombre que veía el valor en la compasión, no en el dinero. Esa primera noche en el café no me preguntó dónde trabajaba, no mencionó el dinero, solo habló de los libros que le gustaban, de la última excursión que hizo y del refugio al que había donado mantas recientemente. Recuerdo que pensé que no tenía ni idea de quién era, y eso es perfecto porque tal vez, solo tal vez, si me viera sin mi nombre, sin el dinero, sin las expectativas, podría enamorarse de la chica que aún creía en la gente buena. Y Dios me ayude, ya estaba a medio camino. Nuestra segunda cita fue como un sueño. Tyler me envió un mensaje simple esa mañana. No hagas preguntas, solo dame unas horas. Te prometo que no te arrepentirás. Apenas había dormido la noche anterior, repasando cada palabra de nuestra primera noche juntos, como si fuera una de mis películas favoritas, y ahora aquí estaba de nuevo, misterioso, seguro de sí mismo y completamente irresistible. Cuando se detuvo frente a casa de mis padres esa tarde, bajó del coche con un ramo de flores silvestres, no de rosas. Demasiado cliché, dijo con una sonrisa, como si ya me conociera lo suficiente como para saltarse los gestos. El viaje nos alejó del centro de Bend, bordeando el río Dashuites hasta llegar a un lugar que nunca había visto, un sendero escondido que conducía a un tranquilo lago de aguas cristalinas enclavado entre colinas cubiertas de pinos. Vengo aquí cuando necesito pensar, dijo, tomándome de la mano mientras caminábamos hacia el agua. Este lugar me recuerda cómo debería sentirse el amor verdadero, aún seguro, inquebrantable. En la orilla, 2 cisnes flotaban en el lago, uno blanco, el otro gris pálido. Míralos, susurró. La sigue a todas partes, como si hubiera nacido para protegerla. Observé cómo el cisne gris se movía al unísono con el blanco, rozándose suavemente las plumas. Fue casi demasiado poético para creerlo, y sin embargo, completamente real en ese momento.
Tyler se giró hacia mí. Su mirada no era intensa, era tranquila, reverente, como si no solo me viera, sino que me eligiera. Y entonces, sin más, me besó. No fue apresurado ni exigente. Fue tranquilo, seguro, el tipo de beso que no pide nada, sino que lo promete todo. No quería irme cuando se ofreció a llevarme a cenar a una cafetería cercana. Casi dije que no, no porque no quisiera, sino porque no quería romper el hechizo. Solo un poco más, susurré aferrándome a su abrigo. Quedémonos aquí. Nos sentamos en un viejo banco con vistas al agua, hablando de todo y de nada. Recuerdos de infancia, libros que amábamos, los perros callejeros que solía colar en su garaje de niño. Le conté del pájaro herido que cuidé una vez a los 10 años. Se rió. Siempre has tenido debilidad por las almas en pena, ¿verdad? Quizás sí, quizás por eso no lo vi venir. Al final de la noche me besó la mano y me dijo, Megan, no quiero apresurar nada, pero no he dejado de pensar en ti desde que nos conocimos. Y yo tampoco. A la mañana siguiente me desperté sonriendo. No recuerdo la última vez que lo hice. Pasé el día prácticamente flotando, tarareando mientras respondía a correos electrónicos, sonriendo mientras reponía el nuevo inventario en la sala principal de exposición de madera. Una semana después, Tyler me contó más sobre su trabajo voluntario con albergues y orfanatos. Intento visitar a los niños una vez por semana, dijo. Juguetes, ropa, cualquier cosa que necesiten. No lo dudé. ¿Puedo ayudar? Hizo una pausa. Claro que sí. La verdad es que lo que más necesitan es financiación. La gente dona cosas constantemente, pero los directores nunca tienen suficiente para los servicios públicos, las reparaciones ni las necesidades médicas. Si quieres ayudar, puedo mostrarte dónde enviar dinero. Se lo envío directamente a su director. Así, no se pierde ni se genera un gasto excesivo. Lo hizo parecer tan razonable, tan desinteresado. A la mañana siguiente, envié la primera transferencia, luego otra y luego otra. Cada vez que decía que iba a visitar a los niños, le enviaba más para las camas nuevas, para las reparaciones del gimnasio, para los abrigos de invierno. Nunca me pidió ni un centavo. Eso fue lo que me hizo confiar más en él, y luego llegó la cena con mis padres. Tyler apareció con un traje azul marino a medida, nada llamativo, simplemente digno. Le trajo a mi madre un ramo de gardenias y una botella de bourbon excepcional para mi padre. Incluso elogió el cuadro del pasillo que nadie había visto antes. Escuchaba cuando mi papá contaba sus historias de siempre. Le preguntaba a mi mamá por las rosas. Se reía en los momentos oportunos. Encajó con demasiada facilidad y yo estaba demasiado feliz como para cuestionarlo. Al final de la cena me tomó de la mano y dijo, George, Helen, sé que es temprano, pero no puedo imaginar otro día sin Megan. Me gustaría tu bendición para pedir su mano en matrimonio. Me quedé paralizada. Mi madre jadeó y mi padre, mi testarudo, cauteloso y sobreprotector, sonrió. Si ella dice que sí, dijo, entonces ya tienes la nuestra. Y dije que sí, claro que sí, porque en ese momento creí que por fin había encontrado al hombre que no me usaría, el que me veía a mí, no el nombre de mi familia ni su cuenta bancaria. Creí haber encontrado a mi media naranja. Era sábado por la tarde, uno de esos raros días perfectos en Bend, fresco, soleado, sin una sola nube. Acababa de ayudar a mi madre a podar las gardenias en el porche trasero cuando me di cuenta de que se me había acabado la leche de almendras. Algo trivial, la verdad, pero lo recuerdo vívidamente porque esa visita al supermercado lo cambió todo. Ni siquiera planeaba ir a esa tienda. Era uno de los mercados más pequeños, escondido en las afueras del pueblo, cerca del distrito industrial. Casi nunca iba, pero estaba de camino de vuelta del vivero, y pensé, ¿por qué no? Aparqué. Caminé hacia la entrada y me detuve en seco. Al otro lado de la calle, justo afuera de la licorería, estaba Tyler, mi Tyler, excepto que no estaba solo, no sonreía, no ayudaba, estaba gritando. Al principio no podía oír lo que decía, estaba de espaldas a mí, con los hombros tensos, aferrando con una mano la carpeta de cuero que siempre llevaba. A pocos metros de distancia había un hombre mayor sin hogar, tal vez el mismo que habíamos visto aquel primer día, y Tyler le gritaba, no solo frustrado, furioso, con la cara roja, desquiciado. Empujó al hombre con fuerza. El anciano se tambaleó hacia atrás, cayendo en la acera con un golpe sordo. Sus pertenencias, una mochila rota, una bolsa de plástico con ropa, se desparramaron por la calle. Tyler no se detuvo.
Tomó la carpeta de cuero y golpeó al hombre 1, 2 veces, y luego, por si fuera poco, pateó la bolsa de lona del anciano hacia el tráfico que venía en dirección contraria, esparciendo su contenido bajo las ruedas de una camioneta de reparto que pasaba. No podía moverme, no podía respirar. Me quedé paralizada cerca de la entrada de la tienda, con una mano aún agarrando el asa de mi bolso y la otra agarrando el borde del carrito como si fuera lo único que me mantenía en pie. Ese no era el hombre que conocía, ese no era el hombre que me besaba la frente y me hablaba de albergues infantiles e historias de amor entre cisnes. Era otra persona, o quizás así había sido desde el principio. Salió furioso sin decir nada más, desapareciendo en su coche. El anciano se quedó desplomado en la acera, demasiado aturdido para reaccionar. Un empleado salió corriendo, con el teléfono en la mano, y vi cómo la escena se desvanecía tras las puertas de cristal que se cerraban, como si le estuviera sucediendo a otra persona. Ese día no fui de compras, me fui a casa en silencio. Mi madre estaba haciendo sopa en la cocina, tarareando. Le dije que me dolía la cabeza y fui directo a mi habitación. No lloré. Todavía no, estaba demasiado aturdido para eso. En cambio, me quedé en la cama mirando al techo, intentando entenderlo. Quizás fue un malentendido, quizás el anciano lo había atacado primero, quizás había alguna explicación, pero ninguna versión de Tyler Grant que yo conociera le levantaría la mano a un hombre indefenso, sobre todo después de todo lo que me había contado, todo lo que me había hecho creer. No dormí esa noche. A la mañana siguiente ya había tomado una decisión. Recordé algo que había dicho sin darle importancia, como si no fuera para tanto lo del albergue infantil. La dirección, la que supuestamente visitaba todos los miércoles. Iría allí, no para acusar, ni para confrontar, solo para saber la verdad. Porque si me equivocaba en eso, si me equivocaba con él, necesitaba saberlo ahora, antes de la boda, antes de entregarle más partes de mí. Les dije a mis padres que tenía que hacer recados en el pueblo vecino. Mi papá se ofreció a enviar a uno de los conductores, pero insistí en ir solo. Necesitaba espacio. No lo cuestionaron. El refugio era más pequeño de lo que esperaba. Un edificio azul pálido con la pintura descascarillada y una cerca desmoronada, pero tenía un aire cálido, dibujos de niños pegados en las ventanas, macetas en los escalones. La recepcionista me miró cuando entré. «Hola», dije, intentando mantener la voz tranquila. «Estoy ayudando a alguien que dijo trabajar con su refugio, Tyler Grant. Ha estado donando suministros y teléfonos, y solo quería hacer seguimiento para asegurarme de que todo llegara bien». Su rostro se contrajo de confusión. «Lo siento. ¿Quién?» «Tyler. Dijo que viene aquí todas las semanas, alto, de pelo oscuro. Suele traer regalos para los niños, teléfonos, abrigos, equipo deportivo». Negó con la cabeza lentamente. «Llevo 4 años trabajando aquí. Nunca hemos tenido una visita así. Y, desde luego, ninguna donación grande. Recordaríamos algo así». Sentí un nudo en el estómago. Volví a presionar, esta vez más suave. «Quizás con otro nombre». «No», dijo con suavidad. «Pero alguien así nos vendría muy bien». Me quedé allí, parpadeando, con el corazón latiéndome con fuerza en los oídos. Cada dólar que había transferido, cada palabra dulce que había dicho, todo mentira. Le di las gracias, anoté la información de su donación y salí despacio, como si acabara de bajar de un tren en marcha y no pudiera encontrar el suelo. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era Tyler otra vez. Para cuando volví al coche, mi teléfono había vibrado 7 veces, todas de Tyler. Llamadas perdidas, 2 mensajes de voz y un mensaje que simplemente decía: «¿Cómo estabas, cariño? ¿Estás bien?». Me quedé mirando la pantalla. Seguía aparcado frente al refugio que supuestamente no lo conocía. Luego conduje. No a casa. Todavía no. Necesitaba pensar. Terminé en un pequeño mirador cerca del lago, el mismo al que me había llevado hacía apenas unas semanas, donde los cisnes flotaban apaciblemente y él susurraba que el amor verdadero era tranquilo y eterno. Recuerdo estar allí de pie, agarrada a la fría barandilla metálica, intentando que no me temblaran las manos. Todo había sido una actuación. Los cisnes, los niños, las flores, cada detalle de nuestra historia urdido por un mentiroso. Y lo peor, ni siquiera lo vi, lo dejé entrar, lo dejé acercarse a mi familia, lo dejé acercarse a mi corazón. La rabia llegó lentamente, como una tetera que tarda en hervir, pero cuando subió, escaldó.
no solo rabia contra él, sino contra mí misma, por creer, por confiar, por darle tantas oportunidades de mentirme en la cara y llamarlo amor. Pero el dolor y la furia no eran suficientes. Necesitaba pruebas. Necesitaba que mostrara su verdadero rostro, no solo a mí, sino a todos. Y para eso necesitaba ayuda. Esa noche llamé a Samantha, contestó al segundo timbre. Megan, ¿está todo bien? Necesito un favor, dije con voz hueca. Y necesito que esto quede entre nosotros. Samantha era mi amiga más antigua, alguien que conocí en un campamento de teatro antes de que ninguno de los dos supiera lo que era el dolor. Se dedicó a la actuación a tiempo completo en Portland, cine independiente, teatro, algún que otro anuncio, pero aún conservaba ese espíritu intrépido y valiente que recordaba de nuestra adolescencia, el tipo de chica que podía convertirse en cualquiera, y eso era justo lo que necesitaba. ¿Quieres que actúe?, preguntó cuando se lo expliqué todo. No, dije, quiero que me ayudes a actuar. Necesito convertirme en otra persona solo por un día. Nos vimos a la mañana siguiente en su apartamento. Llevé café y 2 hojas enteras de notas. Trajo una maleta llena de maquillaje, pelucas y ropa de segunda mano. Raymond, el guardia de seguridad de mi familia desde hacía mucho tiempo, ya estaba esperando afuera. Cuando le pedí ayuda, no hizo preguntas, solo asintió una vez y dijo, «Dime qué necesitas. Juntos, los 3 la creamos. La mujer que Tyler nunca reconocería. Yo envejecí, encorvada y curtida. Samantha me enseñó a aplicarme sombra en los huecos adecuados de la cara, a difuminar las líneas de expresión alrededor de la boca y a envejecer la piel bajo los ojos. Me atamos el pelo con una peluca gris, me pusimos una bufanda, varias capas de ropa harapienta, una bolsa de plástico llena de latas de refresco aplastadas y calcetines gastados. Incluso me metí unas almendras en las mejillas para cambiar mi forma de hablar. Idea de Samantha, claro. Raymond me observaba desde el otro lado de la habitación, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Cuando por fin me levanté disfrazado, parpadeó. «Maldición», murmuró. «Eso sí que es convincente». Condujimos en silencio, ni hacia la casa, ni hacia el apartamento de Tyler, sino hacia el café de lujo que le gustaba frecuentar, ese donde una vez nos pidió unas ostras al Oporto y se rió de lo mucho que Ben nunca cambia. Esperé a una cuadra de distancia. El coche de Tyler llegó justo al mediodía, a la hora prevista, tan arrogante como siempre. Cojeé hacia él en cuanto se bajó del asiento del conductor. «Señor», grazné con voz temblorosa y la mano extendida. «Señor, ¿podría darme algo de comer, por favor? No he comido en días». Ni siquiera me miró. «Atrás, monstruo asqueroso», espetó. Me estremecí, sobresaltada por el veneno en su voz. «No perteneces aquí. Ve a molestar a alguien más antes de que llame a la policía». Y luego, en voz baja, lo suficientemente alto para que lo oyera, añadió, «Asqueroso desperdicio de espacio». Me empujó y entró. Me quedé paralizada un momento, luego me quité la bufanda lentamente. Samantha ya estaba llegando en su coche. Raymond me observaba desde la entrada lateral del café. No necesitaba más confirmación, ya había visto todo lo que necesitaba. Tyler Grant no era un hombre incomprendido con el corazón roto, era un depredador, y yo ya no quería seguirle el juego. Raymond no habló mucho durante el camino a casa, simplemente mantenía una mano en el volante y la otra cerca del bolsillo interior de su chaqueta, donde sabía desde niño que siempre guardaba la placa de sus días en la policía. No era para presumir, la llevaba como un recuerdo, como una línea que juró no cruzar jamás. Esa noche no comí, ni siquiera subí. Me senté a la mesa de la cocina mucho después de que la casa se quedara en silencio, la misma silla donde Tyler una vez había cautivado a mis padres, sirviéndole whisky a mi papá y elogiando el gallo de cerámica en el estante detrás de la estufa. Ahora, el silencio que dejó atrás era más sonoro que cualquier brindis que jamás haya pronunciado. Esa noche tampoco dormí, pero esta vez no fue por pena, fue por concentración. A la mañana siguiente lo tenía todo preparado, transferencias bancarias, mensajes, fechas, instrucciones para las transferencias, la dirección del refugio, el testimonio del director, un relato completo de cada mentira. Y entonces se lo conté a mis padres. Pensé que se enojarían, pensé que me delatarían por enamorarme de alguien como él, por ignorar las señales de alerta, por dejar que el amor me cegara, pero en cambio ambos se quedaron paralizados.
Mi padre, que rara vez alzaba la voz, se recostó en su silla, juntando los dedos bajo la barbilla, y dijo en voz baja: ¿Cuánto se llevó? No todo, susurré, pero más que suficiente. Mi madre extendió la mano por encima de la mesa y me la tomó. Sus ojos ya brillaban. ¿Pero estás bien?, preguntó. Nunca te hizo daño. No como tú quieres decir, dije. Pero sí, me hizo daño. El silencio que siguió fue de esos que no necesitan palabras, porque en ese momento no les preocupaba el dinero, les preocupaba yo, su única hija, la niña a la que habían criado para creer en el bien, para darles el beneficio de la duda, y ahora vieron exactamente lo que me costó. Yo me encargo, dijo mi padre finalmente, y le creí. George Foster no llegó a donde estaba siendo pasivo. Era tranquilo, sí, mesurado, paciente, pero una vez que se comprometía con algo, lo hacía. En cuestión de días tenía abogados revisando cada transferencia, cada extracto. Hizo algunas llamadas y luego algunas más. Tyler no lo vio venir. Probablemente pensó que desaparecería, que me escabulliría avergonzada y lo olvidaría todo, que tal vez me culparía por ser ingenua, que fingiría que nunca había sucedido. No tenía ni idea de quién era yo en realidad. Para cuando las autoridades lo encontraron, ya estaba intentando mudarse. Su apartamento estaba medio lleno, sus cuentas sospechosamente bajas. Resultó que no era la primera mujer a la que se dirigía. Tenía un patrón, compromisos breves, historias románticas, conexiones vagas con organizaciones sin fines de lucro, el encanto justo para pasar una cena con una familia adinerada sin levantar sospechas. Pero nunca antes había apuntado tan alto. No sabía que esta vez la chica a la que interpretaba contaba con todo un equipo legal detrás, un padre con conexiones políticas, una madre que controlaba cada centavo del presupuesto familiar desde 1986 y un guardia de seguridad que había visto suficiente en su vida para saber cuándo los ojos de un hombre contaban una historia mientras que sus manos contaban otra. El juicio llegó rápido. Fraude, suplantación de identidad, hurto mayor, intento de fraude electrónico. Su historial selló el resto. Parte del dinero fue devuelto, la mayor parte, afortunadamente. Pero eso no era lo importante. Lo importante era que lo habían descubierto, que no podría ganarse el hogar de otra familia, la confianza de otra chica, la bendición de otra madre. Cuando leyeron la sentencia no lloré, no me inmuté, simplemente permanecí allí sentada, firme, ni victoriosa ni vengativa, simplemente libre. Pero la libertad es algo extraño después de una traición. No se siente como un espectáculo de fuegos artificiales, se siente como el silencio, como la ausencia de espera, de esperanza, de fingimiento, la clase de calma que te hace enfrentarte a ti mismo de nuevo. Y lo hice poco a poco, una mañana a la vez. Me tomó algunas semanas sentirme humano de nuevo. Me mantuve ocupada haciendo más voluntariado, leyendo más, organizando armarios que no necesitaban organización, cualquier cosa para no pensar demasiado, para no recordar lo rápido que se habían desmoronado las cosas. Pero había una cosa en la que no podía dejar de pensar, el refugio, el verdadero, el que Tyler nunca había pisado. La directora, una mujer llamada Joanna, había sido amable durante nuestra primera reunión, aunque no tenía ni idea de la verdad que perseguía ese día. Antes de irme, me entregó un pequeño folleto con una nota escrita a mano en la parte superior. Si alguna vez quieres ayudar, nos encantaría contar contigo. 2 semanas después, volví a cruzar las puertas del refugio, esta vez no como una prometida desconfiada, ni como alguien al borde de un desamor, sino como yo misma. Era tarde por la mañana.